Estamos en los albores de una revolución tecnológica. Albores es una palabra muy pedante, pero es verdad. Que son las inteligencias artificiales que te crean cualquier imagen que tú les pidas por escrito. Y no creo que quede mucho para que esto empiece a ocurrir con música. Yo llevo meses en shock con esto. Es uno de los temas que más me fascina de lo que está pasando ahora mismo en el planeta. Y por fin he conseguido acceso a varias inteligencias artificiales de este tipo. Y quiero que hablemos de lo que van a significar en cuanto se abran al público, que va a ser ya. Os voy a enseñar las cosas más alucinantes que he visto creadas por estas IAs. Vamos a hablar de cómo funciona, para que la gente deje de creer que hacen como montajes de Photoshop, pero muy rápido. Lo que generan estas IAs son imágenes que no han existido nunca. Vamos a ver qué consecuencias va a tener para ilustradores, diseñadores gráficos, pintores, fotógrafos, para el humano estándar, que de pronto puede llevar a la realidad cualquier idea que tenga en la cabeza, y el miedo que hay a que estas IAs se usen para el mal. Vamos a hablar de si estas imágenes tienen copyright, de qué va a pasar cuando saquen esto para la música, y de si esto que crean las IAs se puede llamar arte, y qué va a significar cuando muchos humanos empiecen a preferir experimentar cuadros, canciones y libros creados por IAs en vez de los creados por otros humanos. Vamos allá. Hay una cita de Arthur C. Clarke que dice: toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Lo primero, partimos de la base de que yo le puedo pedir cualquier cosa. Un camello a punto de lamer la cámara en macro, en point of view. Tarda unos 10 segundos. Y me da 4 resultados. Si le diera otra vez, me daría otros 4 resultados distintos. En principio, nunca se van a repetir los outputs de DALL-E 2. Cada imagen que te encuentres es tuya y única. Le puedo añadir cosas. Le puedo pedir un camello con un sombrero a punto de lamer la cámara en el Himalaya de noche. Macro, point of view. Y lo hace. Le puedo pedir que me lo haga como arte digital, en Polaroid, Vaporwave, al óleo, drogado. Ok. Es abrumador que los humanos tengamos acceso a esta tecnología. Que podamos crear cualquier imagen que podamos concebir. Os voy a poner este vídeo de Karen X. Karen X le pide una chica con una falda roja caminando por unas escaleras. Y le crea esto. Aquí le pone que sea una escalera infinita. Y la IA te dibuja una escalera infinita. Aquí le pide que esté hecha de galletas. Y la IA hace que esté hecha de galletas. Oh my god! Look at this cookie staircase! O aquí le pide una mujer cantando con un micrófono al óleo. Y ahora le dice que esté en un campo de flores con pájaros en el cielo. Y ahora le dice que no, que toque el piano en ese campo de flores con pájaros en el cielo. Y ahora que lo haga como una pintura rupestre, como un sketch, como un dibujo infantil, o como hecho de arcilla, en un render 3D, que esté en mitad de un río, que esté rodeada de árboles en flor. Y la IA le genera todo eso a tiempo real. Y lo hace muy bien. Esto es la noche estrellada de Van Gogh. Y esto es lo que pasa si le pedimos que nos expanda la noche estrellada de Van Gogh. Pero es que puedes subirle fotos. Imagina que estoy haciendo una peli de animación o un videojuego. Y me gusta el personaje de Wall-E de la peli de Pixar. Pues le subo la imagen de Wall-E y primero le quito la cabeza. Y le digo, hazme un cute robot con el cuerpo de Wall-E y una cabeza nueva. Y me hacemos un par de versiones. Yo cojo la que me gusta, ahora le borro todo el cuerpo y le pido que me genere el resto del cuerpo. Y me hace este personaje, este personaje, este personaje. Personajes que no tienen el copyright de Wall-E, pero están inspirados en Wall-E. Yo estoy tan fascinado con esto que me paso el día usándolo en Twitch. Cogimos a la Dama del Armiño de Leonardo da Vinci y le pusimos una armadura de Dark Souls o un chándal. Y en el Twitter de Jaime After Dark no paro de crear unicornios. Unicornios geométricos, unicornios con pelo pantén, unicornios de videojuego de fantasía, unicornios con forma de lore, unicornios electrónicos, unicornios bomberos, unicornios abogados, unicornios psicólogos, unicornios que ven en el interior de tu corazón. De hecho, se han alejado tanto del concepto de unicornio que los llamamos multicornios. Pero mi point es que de pronto me ha dado para generar toda una colección de imágenes y un lore dentro de mi canal de Twitch que nunca habría podido generar. Para mí está resultando una herramienta creativa que me vuela la cabeza. Es como la primera vez que alguien que no sabía cantar empezó a usar el autotune. Es lo mismo. Y de pronto se vio que podía hacer música, contar sus historias en la música y la gente le podía escuchar sin querer saltar por una ventana. Yo no sé dibujar, pero de pronto mis ideas las puedo convertir en imagen. Así. Esto es un león comiéndose una hamburguesa, un panda con gafas de sol rosas. Esto es una mitocondria caminando por el parque en estilo cubista. Y esto es un cuadro abstracto que le pedí sobre el subconsciente de Freud. He empezado a utilizar DALL-E 2 en miniaturas. El reloj de arena de esta miniatura no existe, lo ha generado DALL-E 2. Y como te dan derecho comercial, lo he podido usar. ¿Qué va a pasar con los bancos de imágenes? Y viendo esto a lo mejor me dices, pero ¿y qué consecuencias va a tener esto para un montón de profesiones? Pues vamos a hablar de eso, pero antes vamos a entender cómo funciona DALL-E 2, de la mano de DocCSV. Mucha gente cree que lo que hacen estas IAs es una especie de collage, cogiendo recortes de allí y de allá, de aquellas imágenes que han visto durante el entrenamiento, pero no. Una inteligencia artificial puede observar varias imágenes de un caballo y abstraer cuáles son los patrones comunes que lo conforman. Texturas, formas, colores, relaciones entre elementos. Estaría aprendiendo qué es lo que conforma un caballo a partir de estas imágenes. Y a partir de aquí, pues la IA puede aplicar estos conocimientos para generar caballos nuevos. Caballos que no existen. Mola.
Pero la cosa no queda solo en aprender objetos o animales. Con varias imágenes de un estilo artístico concreto, la IA puede extraer el factor común de todas ellas y aplicar ese estilo aprendido a otras imágenes. O por ejemplo, las distorsiones ópticas que se producen al sumergir un objeto bajo el agua. ¿Lo ves? Y lo interesante es que con este conocimiento general aprendido, pues lo puede combinar también para generar cosas nuevas. Imágenes que no necesariamente tiene que haber visto durante su entrenamiento, que no existen. Pues por ejemplo, la imagen de un caballo bajo el agua pintado por Van Gogh. O bueno, un multicornio. Si queréis saber más de estas IAs y de otras muy locas que están saliendo ahora, os recomiendo mucho que sigáis el canal de DotCSV. DALL-E 2 está capada para que no puedas generar imágenes chungas y para que no puedas generar caras de gente famosa. Pero están surgiendo más IAs y algunas, como Stable Diffusion, sí te permiten poner caras de famosos. Pintura barroca de Elon Musk pintado como un samurái, un selfie de Donald Trump con Emma Watson, un fotograma de Emma Watson en Star Wars, o en Stranger Things, o en Lego la película, o en Capitán América, o en Juego de Tronos. Y algunas de estas IAs van a salir para que las ejecutes tú en tu ordenador. Ya no va a haber nadie supervisando lo que haces con ellas. E incluso si esas IAs no se entrenan con imágenes especialmente pornográficas o violentas, conforme se abarata el coste de entrenamiento de las IAs, las habrá que sí que también se liberen al público. Y esto no es el producto de una empresa. Empieza a haber muchas de estas IAs. Es la consecuencia de una revolución tecnológica. Lo puedes intentar regular, pero no es algo que puedas parar. Todo tipo de imagen podrá ser creado por todo el mundo con coste tirando a cero. Y todas las imágenes que no terminen de aterrizar, que no sean todavía del todo realistas, pues se irán mejorando con DALL-E 3, DALL-E 4, DALL-E 5, DALL-E 6 y todas las demás. Esto para mí es como estar viviendo el origen de las redes sociales, los comienzos de internet, el origen de Excel, que a lo mejor dices Excel, pero los softwares y tablas de datos fueron una auténtica revolución. Porque como ya he dicho antes, esto está empezando por la imagen, pero va a ir a la música y va a ir a muchos otros campos. Y me fascina hablar y pensar sobre este tema porque va a tener grandes consecuencias. Algunas muy positivas que me emocionan y otras negativas que me asustan. Para hablar de cómo va a afectar esto a las personas del gremio, he traído aquí a Ricky Blanco, que ha hecho muchas ilustraciones que a lo mejor te has cruzado en carteles caminando por Madrid o has leído alguna de sus viñetas. Y él opina esto. Las conozco desde hace muy poquito. Realmente es como una sensación de novedad. Es brutal, asusta. Me gustó lo que me dijiste, como que los músicos ya hemos tenido herramientas que se acercaban un poco a esto. Me pareció violarlo con el autotune, ¿no? Con la idea de que de pronto alguien que no sepa cantar pueda hacer una canción que la gente escuche, ¿no? Y no solamente el autotune, también hay estos kits de batería, por ejemplo. Que es un poco lo mismo, es decir, sí, suena mejor que una batería real, pero también en esa perfección hace que de repente generes una cierta distancia con la obra, que no la sientas tan humana, ¿no? Es como una planta de plástico, ¿no? Que es perfecta, o sea, no hay que regarla, siempre tiene buen aspecto, pero eso hace que ya no tengas un vínculo con esa planta de plástico, ¿no? ¿Tú crees que esta herramienta va a ser útil para gente que se dedique de alguna manera a la ilustración o a las artes gráficas, como para bocetar más rápido o aterrizar ideas más rápido de alguna manera? O... Empezamos creando nosotros con fotografía estas referencias de posturas, de documentación. Luego llegó Google y ya nos lo iba proponiendo, solamente había que buscar, y ahora parece ser que el futuro será escribir lo que queramos para generarlo directamente. Eso va a adelantar muchísimo el proceso. Para mí tiene que ser parte de un proceso y no tanto el resultado en sí mismo, ¿no? Preguntaba si el avatar que tienes aquí en el Zoom, si lo ha hecho una inteligencia artificial. Es muy curioso porque esa es la imagen de perfil que uso en mis redes sociales, porque yo quería una imagen de perfil artística cuyos derechos comerciales fueran míos. Y entonces eso es un molde de dentadura que me hicieron hace como 10 años. Le hice un día una foto, le cambié un poco los colores en Photoshop y entonces tuve acceso a una imagen artística y dije, bueno, como a mí me gusta hablar y me gusta contar cosas, quiero que mi canal vaya de eso, pues mi boca, ¿no? De alguna manera, es lo que tú dices, fue desde la escasez de decir, necesito una imagen que los derechos sean míos, pero yo no soy artista. Entonces yo puedo como mucho hacer fotos y poner un filtro de Photoshop. De pronto con DALL-E 2, por ejemplo, para mi Twitch, he creado fotos de perfil, imágenes y tal, que puedo usar. Puedo hacer una web de broma con ellas, puedo hacer un montón de cosas. Soy la misma persona que 7 años después tiene muchísima como abundancia. Pero la idea es que cuando no podías pagar, no se lo encargaste a nadie, y ahora que puedes pagar, se lo encargas a un ordenador. Cada vez es interesante porque estoy diseñando ahora como un montón de unicornios y entonces he diseñado como 50 distintos en un día. Y eso yo nunca habría podido hacer ese meme porque me habría dejado a lo mejor 5.000, 10.000 euros en que me hicieran 50 ilustraciones profesionales. Y en cambio pronto las tuve en un momento. Ni siquiera habría surgido ese meme seguramente. No se te habría ocurrido la idea de encargárselo a nadie, también te digo. Es como cuando la fotografía analógica, tú te pensabas 2 veces si ibas a hacer esa foto porque había que revelarla y había que pagar. Es decir, cuando salieron las cámaras digitales, ahí no había filtros.
Esta portada de Cosmopolitan la hizo una inteligencia artificial. Este artículo de opinión de The Atlantic, en vez de utilizar una imagen de Getty Images de la persona sobre la que iba el artículo, el autor generó una imagen con una IA Midjourney, así como artística, de la persona sobre la que iba el artículo. Cuando el autor del artículo se metió en Twitter, se encontró hilos con decenas de miles de likes diciendo que les parecía terrible que hubieran usado una IA para reemplazar el trabajo de lo que tendría que haber hecho un ilustrador. Este caso es curioso porque él lo que dijo es que iba a coger una imagen de archivo, una fotografía, que no había sustituido una ilustración que fuera a hacer nadie. Simplemente en vez de cogerla de Getty Images la cogió de la IA Midjourney. Pero ya era tarde. Recibió tanto hate que ha dicho públicamente que él nunca más volverá a usar una IA para ilustrar un artículo, incluso aunque no sustituya un trabajo humano. Pero también hay otra perspectiva. Estas IAs nos dan a todos una herramienta para expresar nuestra creatividad. Imagina que inicias una newsletter, o tienes un grupo de música y buscas portadas, o un cartel para anunciar. Estás empezando y eres tú solo, no cobras dinero por ello. Quieres montarte una web, te vas a autopublicar un ebook, quieres ilustrarlo. De pronto tienes la capacidad de tener un acabado muchísimo más profesional. Estas IAs son una herramienta que te hace más potente. Permite que personas que no tienen recursos para hacer una megaproducción puedan competir un poco más con las megaproducciones. Como pasó con las llegadas de las tarjetas de sonido y los micros baratos, como Billie Eilish, que pudo grabar sus primeros temas en su casa cuando no tenía recursos para ir a un gran estudio, o Bizarrap, o muchos otros grandes artistas que tuvieron la oportunidad para empezar porque las herramientas habían abaratado el coste de entrada. A la vez que estas IAs van a destruir empleo, van a crear otros. Van a permitir que personas normales, sin conocimientos de dibujo, podamos ilustrar lo que queramos, como queramos. A lo mejor te permite hacer todo un cómic digital sin saber dibujar. Te diseña los personajes, las viñetas, todo. Ilustrando tus ideas, permitiéndote contar tu trama de una manera que antes no habrías podido contar. Por otro lado, van a surgir empleos. Saber qué cosa pedirle a la IA para que te dé exactamente el resultado que quieres no es tarea fácil. Tienes que ir aprendiendo a qué palabras responde, qué cosas entiende, cuáles no. Y todo eso se llama prompt engineering. Y muchas veces cuando quieras usar una IA, vas a necesitar a un prompt engineer, alguien que sepa cómo comunicarle a la IA tu visión, lo que tú quieres. También veremos a un montón de diseñadores gráficos, ilustradores, utilizar las IAs como punto de apoyo para poder trabajar mucho más rápido. Pero el asunto no acaba ahí. Estas IAs están entrenadas con grandes bancos de imágenes que ha producido la humanidad. Algunas de esas imágenes tienen copyright. Y aunque la IA no te produzca imágenes con copyright, sí que ha aprendido, se ha entrenado con imágenes que lo tenían. Para mí es como un golem, la idea de coger material ya construido y hacer con eso una criatura que muchas veces acabará con nosotros. Eso es lo que me parece más peligroso, que ya la gente no encargue, porque si yo lo que quiero es un estilo concreto y una variación de esta imagen, pues la pongo aquí y listos. La IA ha creado una serie de conexiones en sus redes neuronales en las que ha concebido abstractamente cómo pinta Klimt a través de ver sus cuadros, pero ya no tiene los cuadros, no los guarda, no trabaja sobre ellos, no los copia. Es como un humano. ¿Debería un humano poder imitar a Klimt? Tú puedes, si estás estudiando pintura, aprender a pintar como Klimt y empezar a pintar en su estilo pintando otros cuadros. Eso sí se puede, sí es legal. Pero si lo hace una IA y lo hace tan bien y tan rápido, de pronto algo que nos parece normal para un cerebro humano, para un cerebro digital nos empieza a preocupar. Es un tema de intensidades. Si la inteligencia artificial es más potente que la biológica, ¿tenemos que ponerle barreras? Es verdad que la tecnología ha eliminado millones de trabajos a lo largo de la historia, a la vez que ha ido creando otros. A lo mejor por cada tractor se pierden 10 puestos de trabajo, por cada 100 farolas de luz eléctrica que hay en la calle, ya no hay un sereno que tenga que ir todas las noches a encenderlas y por las mañanas a apagarlas. Pero a cambio surgen puestos de ingenieros, trabajadores en fábricas, muchos más de personas que tienen que hacer que esas máquinas existan, que esos sistemas tecnológicos funcionen. Pero normalmente concebimos que el trabajo manual repetitivo es el que se automatiza con la tecnología, y el que queda es el que requiere más creatividad o más formación. Pero no está claro que vaya a ser así. Por ejemplo, los coches que se conducen solos con inteligencia artificial, aunque ya conducen francamente bien, como si cometen un error, matan a alguien, o atropellan a alguien, o se chocan, pues tienen un nivel de exigencia para que esas IAs empiecen a ser las que conduzcan en vez de los humanos, altísimo. En cambio, DALL-E 2, cada vez que se equivoca y le pides un loro con sombrero y te pone el loro sin el sombrero, nadie muere. Entonces de pronto se puede extender. Las IAs de los trabajos físicos, si fallan, rompen algo. Entonces no está claro que los trabajos físicos se vayan a automatizar antes que los creativos. Y a esto mucha gente dice, ya, pero lo que hacen las IAs, estas no es arte. No es arte. Vamos a seguir prefiriendo lo natural, lo que hacen los humanos, solo porque lo ha hecho un humano. Varios points. El primero, ¿cómo vas a distinguir cuándo lo hace un humano y cuándo no? Cada vez va a ser más difícil. Lo segundo, todas las herramientas que han hecho más fácil el acceso a la creación artística se siguen usando. Es verdad que hay gente que dice, yo no quiero escuchar a nadie que use autotune, ni siquiera que use micrófono. Quiero escuchar solo a gente que proyecte la voz y que sea capaz de llenar un anfiteatro con su garganta, sin amplificación, ni afinación, ni reverb de ningún tipo. Quiero la experiencia más natural. Pero
la mayoría de la gente, al ver que una nueva herramienta creativa la usa, y la música que se escucha suele estar grabada con micrófono y mucha usa autotune. Entonces la pregunta no es si esto es arte o no es arte. Esa distinción no está claro para qué es útil hacer esa distinción. Decides, vale, no es arte, ya está, lo decido, esto no es arte, fuera. ¿Y qué? Si la gente empieza a decorar sus habitaciones con pósters creados por IAs, poco a poco a jugar a videojuegos cuyos backgrounds y cuyas assets hayan sido dibujados por IAs, a jugar con personajes cuyas animaciones hayan empezado a ser animadas por IAs, y cuando saquen esto para la música y tú le puedas pedir, quiero una sinfonía como si fuera de Beethoven, pero con guitarras eléctricas, con un toque lo-fi, que empiece en fa mayor pero termine en la menor y que tenga muchas dominantes secundarias, y te lo haga, y de pronto eso se empieza a utilizar como herramienta creativa y la banda sonora de ese videojuego también te la haga la IA, y algo se haga viral, un juego, una peli que está prácticamente en su totalidad hecha por IAs, y todo el mundo vaya a verla y les guste mucho, ese momento va a llegar y será un debate muy interesante. A lo mejor no es el debate de mi generación, es el debate de la generación de mis hijos, pero será un gran debate. Para todas esas cosas habrá un criterio seguramente humano. DALL-E 2 puede crearte cualquier imagen, pero tú le pides cuál, y se la pides por una razón, por un significado, y tú decides cuáles te gustan, cuáles no. De momento no es más que una herramienta que necesita un criterio humano para ser útil, pero no está claro si eso va a ser siempre así. Ahora ya, si queréis, nos ponemos esotéricos, podemos subir el esoterismo al 85% y comentamos el resto de la jugada. Porque claro, esto no es como el ordenador que ganaba a todo el mundo al ajedrez en los 90. No está programado para que contemple todos los posibles estados de un juego de ajedrez y navegue por ellos, y simplemente piensa más rápido que tú como humano. A esto nadie le ha enseñado a pintar, ha aprendido a través de entrenarse con un banco de datos. Es decir, las máquinas están empezando a ser capaces de aprender tareas cognitivas. Pronto vamos a tener IAs que conducen mejor que la gran mayoría de la población, que pintan mejor que la gran mayoría de la población, componen mejor que la gran mayoría de la población, redactan, resumen y responden a preguntas mejor que la gran parte de la población, y así con el resto de tareas cognitivas. Y todavía me dirás, no, pero siempre va a haber grandes pintores, grandes conductores, grandes compositores que van a estar por encima de cualquier IA. No está claro. Los costes de entrenar una inteligencia artificial están bajando tan dramáticamente que un modelo que a lo mejor en 2017 te costaba entrenarlo 100 millones de euros, ahora te cuesta 1. O lo que es lo mismo, con esos 100 millones puedes entrenar un modelo 100 veces más inteligente, tan solo 4 años después. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando las IAs deduzcan demostraciones a teoremas matemáticos que ningún humano ha deducido todavía? O diseñen aviones más eficientes que los aviones que diseñamos los humanos. Cuando los límites de la ingeniería y de la ciencia empiecen a ser empujados por IAs entrenadas para ello. No te estoy hablando como de inteligencias generales que sean capaces de reemplazar a los humanos de manera absoluta en todas las áreas. Te estoy hablando de que en cada área del conocimiento, en cada área cognitiva, puedas entrenar a IAs que sepan más que tú o que lo hagan mejor que tú. ¿Qué va a significar esto para el futuro? Habrá que verlo. Pero de momento estamos viviendo el comienzo de una gran revolución. Y esto es a la vez acojonante y emocionante. De hecho, yo estoy empezando a usar cada vez más IAs en el trabajo para hacer vídeos. Utilizo varias. Aumento fotos a menudo con IAs de super resolución. Separo canciones por pistas para poder hacer vídeos que sin esas IAs no habría podido hacer hace tan solo 1 o 2 años. Y estoy empezando a usar DALL-E 2 para miniaturas. Si queréis, un día puedo hacer un vídeo de las IAs que uso para trabajar. Pero la potencia que estas tecnologías nuevas nos van a dar a cada uno para llevar a cabo lo que nos imaginemos va a ser algo sin precedentes. Os dejo las redes de Ricky Blanco y .csv en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta pronto.